Moisés Sánchez Cerezo, el periodista de Medellín de Bravo, Veracruz, al que el alcalde Omar Cruz Reyes lo amenazó y semanas después un comando armado lo sacó a la fuerza de su domicilio, robó su teléfono celular, cámara fotográfica y computadora, está muerto. Luis Ángel Bravo, el procurador de Veracruz, el domingo por la noche, confirmó a reporteros de Jalapa el hallazgo, a partir de estudios periciales practicados en el cuerpo que encontraron el sábado 24 en un paraje de la población Manlio Fabio Altamirano. Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín de Bravo, ordenó desaparecer al periodista editor del periódico local La Unión, así como asesinarlo, pero tal orden respondió a instrucciones del alcalde panista Omar Cruz Reyes, por lo que hay ya policías detenidos, arraigados y se pedirá al Congreso de Veracruz un juicio de procedencia, es decir, el desafuero, para ampliar la investigación y procesarlo por homicidio doloso calificado. A Moisés Sánchez Cerezo lo extrajeron a la fuerza elementos de la Policía Municipal de Medellín de Bravo, enfundados en modalidad de comando armado sin identificación el 2 de enero. Fue torturado y degollado, por lo que resultó difícil que los familiares del periodista lograran identificarlo. Sin embargo, se encontraron 35 coincidencias que acreditan, según el procurador, se trata de Moisés Sánchez Cerezo. La desaparición forzada y crimen cometido contra el periodista Moisés Sánchez Cerezo no solo se trata de omisiones y nula capacidad de reacción por parte del gobierno de Veracruz, sino también de las autoridades federales que continúan menospreciando las estadísticas del Estado contra la prensa. Se supone que hay en la Secretaría de Gobernación un apartado, una oficina específica para actuar en casos en donde haya crímenes en contra de periodistas. Sin embargo, en este caso se dejaron llevar por lo que decía antes de la pausa, el dicho del gobernador de que se trataba de un taxista. Y entonces prácticamente un mes estamos confirmando la noticia de que sí era periodista y de que aparte en ese mismo día en que fue levantado lo mataron. Pero no solo eso, sino que además la crisis de incertidumbre y de falta de confianza en el Estado se está reflejando también en este caso. Los familiares han dicho de ayer a hoy que van a esperar las pruebas científicas de ese cuerpo en descomposición al que no pueden reconocer como su familiar para comprobar que se trata de Moisés. Platicamos de eso con Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Con Rodrigo Cornejo. Bienvenido, Rodrigo. ¿Qué tal? Hola a todos. Y también con Enrique Tucen. Bienvenido, Gracias, Ricardo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues primero preguntarles acerca no solamente de este caso, sino de la actuación que ya se está volviendo muy común, pues prácticamente de omisión por parte del gobierno cuando se trata de crímenes de periodistas, que más bien trata o de desviar, en el caso de que Moisés decían es que es taxista, o de otros compañeros que dicen no, es que seguramente andaba en malos pasos o tenía vínculos con el crimen organizado. Fíjate que desde hace un buen tiempo, México está catalogado como el país en el continente más peligroso para ejercer el periodismo, y no, digamos, y esto no está dicho por organizaciones no gubernamentales, sino por la ONU y la OEA en sus respectivos comités que trabajan por periodistas, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Consejo de Derechos Humanos. Incluso hace, si mal no recuerdo, hace 3 años, hubo una visita in situ de los dos relatores, tanto de la OEA como de la ONU, para verificar la situación que tenemos en México al respecto de ese tema, y concluyeron que México era el país más peligroso para ejercer el periodismo. Pero sí podemos decir que particularmente hay sitios, hay lugares del país donde esto se agudiza, y desde ese tiempo está señalado el estado de Veracruz como uno de los lugares donde más problemas han tenido los periodistas, y asesinatos no resueltos desde hace tiempo, ¿no? Que han quedado en la impunidad. Y la respuesta del gobierno de Veracruz ha sido esta que señalas, ¿no? No hay investigación, no se trabaja el tema, se trata de ocultar, y además la impunidad ha persistido en todos estos casos que ha habido y que se han señalado y que se han denunciado en la opinión pública. Y en el estado de Veracruz parece que no pasa nada. Bueno, más bien lo que pasa es este hostigamiento, este tipo de violencia contra los periodistas que no se resuelve, ¿no? Y al final del día lo que tenemos es eso, una situación de impunidad muy grande al respecto de ese tema particularmente, y por supuesto a los periodistas en riesgo constante, ¿no? Vuelvo a repetir, la situación en México es grave, pero hay lugares donde se agudiza, y precisamente el estado de Veracruz es uno de esos sitios donde tenemos con mayores gravedades en este asunto. Amenazas del crimen organizado, pero también amenazas desde el gobierno. Se confirma en este caso que también otro presidente municipal habría ordenado
una matanza. Sí, se recoge la declaración del alcalde panista de que este reportero estaba agitando el avispero y que lo que él reportaba estaba calentando la plaza y la situación, ¿no? Eso quiere decir los mismos componentes de este deterioro e infiltración del crimen organizado de las autoridades más inmediatas en las comunidades que son los gobiernos municipales, ahora sobre pretexto de que pues un periodista en el ejercicio de su deber, pues cuidado, ¿no? No vayas a reportar algo que cause que la tensa calma entre grupos del crimen organizado se rompa, ¿no? Igual de grave me parece, no solamente porque es un ataque que es análogo a la libertad de expresión, sino que tiene muchas características de todo lo que condenamos de los acontecimientos en Iguala, ¿no? Esta noción de que no solamente el presidente municipal decide quién vive y quién muere en su zona de influencia, sino que otra vez estas avenidas en las que el poder del municipio y el crimen organizado conviven resultan en asesinatos mandados, ¿no? Porque no se puede negar que existe un elemento que detentaba la soberanía, que era un agente del Estado, un servidor público, electo aparte, que dijo a este periodista hay que matarlo. Y con esas palabras casi. A mí me parece que eso es especialmente preocupante porque no solamente México es uno de los países más peligrosos en el continente para ejercer el periodismo, sino que en el mundo el peligro es comparable con el de zonas de conflicto, por ejemplo, el de una guerra civil o el de un conflicto armado. Y en México, a pesar de que no está declarado como sí es muy, muy, muy peligroso el reportar las situaciones del crimen organizado, ¿no? A mí me parece bastante preocupante. Y esto demuestra de nuevo que ni es saña contra un partido político o es ideológico, esta vez es un alcalde panista. Esta imbricación entre las autoridades municipales y el crimen organizado cruza las líneas partidistas. Se trata de poder, dinero y drogas, y eso no respeta ningún color ni ninguna sigla. Claro. Enrique. Y también, digamos que es un tema estructural. Yo creo que el municipio de pronto es una estructura muy débil para tratar de contrarrestar todo este tipo de intereses. Digo, habrá que ver al final a dónde van las investigaciones. Pero yo estaba revisando en la mañana en la página de esta comisión que tú ya citabas, que está vinculada a la Secretaría de Gobernación, estaba revisando los datos y todas las denuncias que tenían que ver con este tema. Y lo que te das cuenta es que el principal agresor de periodistas en este país todavía es el Estado, es el gobierno. Incluso si te pones a ver contra quiénes son las principales demandas, que ahí siempre son autoridades públicas, que siempre son autoridades gubernamentales, porque creo que en el país, si bien tuvimos, creo que una transición no muy exitosa y tampoco muy, digamos, eficaz hacia el voto, ya votamos y todo, pero sigue habiendo muchas dudas sobre el sistema de partidos, en otras partes que son claves para el sistema democrático no hemos avanzado, o hemos avanzado pero muy poco, y una de estas es la relación entre el gobierno y los medios de comunicación o la prensa. Sigue habiendo presiones, sigue habiendo utilización de cartera y billetera para, digamos, presionar a los periodistas, y creo que esto, como lo decías tú, Jorge, se hace incluso más grande y se profundiza en estados como Veracruz, donde no ha habido nunca transición, donde sabemos que en términos generales el poder se distribuye entre familias, que controlan a los tres partidos políticos, no solamente a uno. Bueno, también Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, ¿no? Que es también un epicentro claro del poder de Movimiento Ciudadano. Creo que, digamos, el caso de Veracruz nos habla de lo complejo que ha sido esta relación entre medios de comunicación o periodistas individuales con el poder, y cómo pues, hay un estado completo de indefensión, incluso desde los propios medios. Tú trabajas en un medio, yo lo hago. ¿Cuándo has visto capacitaciones? ¿Cuándo has visto que el medio procure por la seguridad de algún periodista? Yo creo que estamos hablando de un tema muy complejo, como lo decías, Rodrigo, que nos compara con Pakistán, con Afganistán, con los países del África magrebí, un poquito debajo de los de Medio Oriente, y parece como que en el orden de prioridades, pues no lo veo que aparezca casi por ningún lado. Exacto. No, y fíjate que estas instituciones o estas fiscalías o incluso también la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una instancia que se supone que es la que trabaja para ir cuidando de derechos de los periodistas. Francamente no han servido. Sí han hecho talleres, de repente hay manuales de autoprotección que circulan, datos, pero en realidad toda esta creación de instancias no se ha traducido en mayor derecho a la información, que es lo que finalmente es uno de los derechos que está atrás de esto, que es que tú puedas garantizar que los periodistas puedan hacer su labor de manera libre, de manera cuidada, garantizada, y por lo tanto eso asegura que el resto de la ciudadanía tiene un derecho, ¿no? Perdón, Jorge, también creo que de parte de la sociedad civil
todavía no existe un valor tan alto del papel de la libertad de expresión y del periodismo. Porque, por ejemplo, lo que pasó en Charlie Hebdo, pues vimos las manifestaciones y las reacciones en Europa, donde creo que la libertad de expresión está pues ya muy enraizada en términos sociales y se ve como una agresión a todos, la agresión a un medio. Fueron 12 muertos. En el Veracruz de Duarte van 11. En el Veracruz de Duarte, o sea, prácticamente la misma cifra que Charlie Hebdo. Claro. Y en México no vemos una indignación tan grande porque creo que venimos acarreando una historia, digamos, de vinculación medios, política. No sé, es un tema complejo, pero que la gente todavía a ese tema no le da un peso muy importante en su vida cotidiana. Claro, o sea, lo que y hay que decirlo tal cual, así como nos indignamos por los 43 de Ayotzinapa, hoy nos tenemos que estar indignando por las decenas de periodistas que no solamente en Veracruz, sino en estados como Tamaulipas, como Durango, Guerrero, han sido agredidos y también ha devenido en su muerte y decir, así como dijimos, je suis Charlie, je suis hoy periodista en México. Je suis Moisés. Vamos a la pausa, después de la pausa platicamos también acerca de Grecia, no se vayan. En Ángulos platicamos acerca de la muerte de periodistas y cómo se ha mantenido en la impunidad y cómo la verdad es que, decía Enrique, no ha habido una reacción social para condenar esta violencia en específico, así como nos indignamos por otros grupos sociales como ha pasado con los normalistas. Y para terminar con este tema y pasar al de Grecia, Jorge, ¿querías agregar? Sí, algo que también es importante de todas estas cifras que hemos conocido por varios informes, es que también esta violencia contra los periodistas no distingue el tipo de empresa ni el tipo de periodismo que hagan, ¿no? Es indistinto, es decir, temas, ¿no? Puedes ver, exacto, más bien más dirigida hacia temas, o sea, puedes ver gente de las grandes cadenas que ha sufrido también de hostigamientos o asesinatos, periodistas de prensa escrita, de radio, es decir, y de distintos medios, digo, en el mismo Veracruz, Regina Martínez de Proceso, por ejemplo, que es un medio muy conocido, también fue asesinada. Entonces, esto tampoco tiene, ahí no hay discriminación. Es, si el periodista habla de temas que suelen causarle escorzor a la clase política, sobre todo, también como bien decía Enrique, o a la delincuencia organizada, entonces es flanco de la violencia. Sí, porque aquí se puede decir, bueno, es que, otra vez, a lo mejor se sintieron empoderados los que lo atacaron porque él tenía, ahora digamos, el dueño de su propio medio, y era un semanario, ¿no? Y entonces, si trabajas para Televisa, si trabajas para un periódico nacional, por ejemplo, como Milenio, pues no te atacarían. No, en la lista hay de todos. Hay de todo. Está Proceso, está Televisa, está Milenio, compañeros de Milenio, y están también de medios locales, pequeños y marginales, que también han sido agredidos de esta manera. Si bien tal vez como en el caso de Proceso se puede hacer más ruido periodístico a propósito de las agresiones a un periodista que forma parte de la plantilla, me parece que la susceptibilidad tal vez es más grande en estos pequeños medios independientes en donde uno puede ser su propio gerente de su sitio de internet, tener una bitácora, pero esa vulnerabilidad se comparte a todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos desde periodistas, tal vez mal llamados periodistas ciudadanos o gente que reporta los acontecimientos del narcotráfico, tuitera Miu3 en Tamaulipas, que es un asesinato encarnizado, terrible, en el que en su propio perfil de red social le toman una fotografía después de ejecutada y la suben, y después de eso ponen mensajes en su perfil de Twitter a manera de advertencia para los demás, ¿no? Casos que deberían de habernos indignado, que incluso sonaron más del otro lado de la frontera en Estados Unidos y que no tienen tanto eco en México desde un medio pequeño o incluso una persona que se toma a la tarea de hacer un poco de reporteo de estos casos como Proceso, que yo me llamaría tal vez el semanario más importante que reportan de narcotráfico en México, ¿no? Esta vulnerabilidad se acentúa en personas que no tienen la habilidad de tal vez protegerse por el nombre del semanario, pero no es en ningún caso una protección el trabajar para un medio grande, ¿no? En absoluto. Sí, aunque como dices, de pronto podría inhibir al narcotraficante o al político meterse por el medio. Tal vez más al político. Tal vez más al político, sí, ¿no? Sí, porque dice, bueno, por ahí me pueden vincular y me arman una campaña y me ponen fuerte, ¿no? Sí, pero ahí el tema es, mientras exista impunidad, y por ejemplo, mientras digan existe en Veracruz donde pasan estas cosas y nadie hace nada, entonces no hay medio que te proteja ni empresa que te proteja. ¿Por qué? Porque lo fundamental es que efectivamente hubiera
una investigación clara, precisa, que llevara a quienes lo perpetraron estos asesinatos y además que fueran castigados. Mientras eso no exista, vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Pero sí, se prejuzga, digamos. Antes de que comiencen las investigaciones, como tú decías, Ricardo, pues ya hay una sentencia por parte del político, del alcalde, ¿no? Está metido en grupos de narcotráfico, que es la narrativa Calderón, si nos acordamos. Exactamente. Calderón dejó de investigar miles y miles de asesinatos porque para él, pues como caminaba como pato y se movía como pato, pues entonces es narco, ¿no? Y es la narrativa que nos prometieron cambiar Exacto. con el gobierno del PRI. No nos Resulta prometieron cambiar, nos dejaron dejar de hablar del tema. Ah, bueno. Eso nos prometieron. Eso es lo único. Ricardo. Nada más como un último elemento, a mí se me hace que valdría la pena mencionar que esto erosiona la libertad de expresión en dos vertientes. La primera es la vertiente de silenciar al periodista a plomo, a balazos, claro. Y la segunda es la autocensura como producto del efecto que ejerce el que uno pueda ser asesinado por reportar en un tema. Sí hay un efecto en los periodistas de abstenerse de reportar temas que pueden ser una sentencia de muerte, ¿no? Claro. A ver, hay otro tema que está siendo muy atendido estas últimas horas. Vamos a ver de qué se trata y lo comentamos en un momento. Alexis Tsipras, del partido de izquierda Syriza, juró este lunes el cargo de primer ministro en Grecia. Su partido logró hacerse de 149 escaños del Parlamento sobre un total de 300, quedándose solo a 2 de la mayoría absoluta, pero podrá contar con otros 13 diputados tras formar una alianza con los griegos independientes. Su victoria arrasadora en las elecciones legislativas de este domingo fue recibida esta semana con una fuerte caída de la bolsa de Atenas. Y es que en los mercados domina la incertidumbre sobre cuál será la hoja de ruta del nuevo gobierno, que se ha mostrado abiertamente contrario a las políticas de austeridad impuestas por Europa. Espero que trabajen con nosotros para fortalecer la economía griega, que es crucial, por supuesto. Somos plenamente conscientes de que hay una gran cantidad de trabajo por hacer y estamos dispuestos a apoyarlos. Por supuesto que ser miembros de la zona euro también significa cumplir con todo lo que hemos acordado con los demás, pero sobre esta base estamos dispuestos a trabajar con ellos. En un primer discurso después de conocerse los resultados, Tsipras declaró que Grecia ha dejado atrás la desastrosa austeridad, al tiempo que mostró su intención de negociar con los acreedores del país una solución justa, viable, duradera y que beneficie a todos. Analistas tienen esperanza en que un nuevo gobernante, diferente a sus predecesores, signifique un cambio favorable para Grecia. C'est la première fois donc depuis 5 ans qu'un parti va essayer vraiment de remédier a ces problèmes. Es la primera vez en 5 años que un partido ha tratado de abordar estos temas estructurales y también tratar de satisfacer las necesidades de la clase media, la cual ha sido destruida y empobrecida. Hay gente que necesita dinero para sobrevivir, para la calefacción, para la comida, para tener electricidad en sus hogares. ¿Usted entiende lo que está pasando? Algunas personas ya no pueden pagar por el agua. Eso no debe ser. Estamos en Europa en 2015 y hablamos como si fuera un país del tercer mundo. C'est pas possible. On est en Europe 2015 et on parle comme si c'était un pays du tiers-monde. Desde 2010, Grecia vive bajo asistencia financiera. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional otorgaron préstamos por más de 300.000 millones de dólares, a cambio de un programa de reformas y una austeridad draconiana cuyo rechazo entre los griegos se expresó en los resultados de los comicios del domingo. Alexis Tsipras ha prometido a los griegos medidas inmediatas para paliar la situación que enfrenta el país, como la subida del sueldo mínimo. También advirtió que no se conformará con una simple reestructuración de la deuda, sino que quiere una clara reducción. Bueno, pues ahí está lo que está llamando la atención al mundo, el triunfo de la izquierda en las elecciones de Grecia este domingo, que además pues no le costó más que una hora el aliarse con un partido que no es tan de izquierda para poder formar gobierno y llevar a cabo unas políticas que muchos les tienen miedo, entre otras cosas porque no se ciñen a la línea que están dictando los organismos internacionales, entre ellos, por ejemplo, Alemania, que está que echa lumbre, ¿no? Porque pues le deben un montón de lana. La mayor parte de la deuda griega pues es de bancos alemanes, entonces hasta digamos, más de la mitad. Más de la mitad, entonces digamos que Alemania tiene algo de interés en que Grecia pague. Ahora, yo me preguntaba, Ricardo, en la mañana, ¿cómo los griegos aguantaron tanto? Es la realidad. Son 7 años de austeridad, de troika, de negociaciones, de recortes, austeridad, que los datos son tremendos, imagínate. Cuando comenzó la crisis, y cuando llegó la intervención de la Troika, la deuda como porcentaje del PIB en Grecia era de 110%. Ahorita es 170%. Después de haber recortado prácticamente la mitad de todos los gastos sociales. Es decir, no solo no se ha detenido la deuda, ha aumentado 60% del PIB en 7 años. Claro, porque la obligación de pago está ahí
y recorta educación, recorta salud. Es cierto. A ver, déjame, me tengo una parte, porque luego de repente cuando hablamos de macronúmeros no se suele entender si no lo traducimos al hogar. A ver, si yo debía 100 pesitos al momento en que inició la crisis, ahora debo 170 si mi hogar se llamara Grecia. Exacto. Pero no solo eso, sino que además lo que voy pagando no sirve de nada, y haciendo mis recortes y gastando menos en el súper, en la comida, en la escuela, los chiquillos, en los libros de los chiquillos, en los juegos, porque me están aumentando los intereses y las condiciones de pago me las están cambiando y cada vez son peores. Sí, o sea, ¿así es la cosa? Exacto. Digamos que Grecia debe prácticamente, si tú fueras un trabajador, el doble de tu salario prácticamente anual lo debes, el doble, ¿no? De entrada. Pero no solo eso, sino que tuviste que recordar gastos en tu casa, tuviste que dejar de ir a la escuela y aún así debes más. O sea, yo creo que es el reflejo de la política más fracasada de la historia de la recuperación económica de un país, ¿no? O sea, la austeridad como medida para salir de la crisis, y lo único que hizo fue aventar a los griegos a manos de Syriza, que yo leí su programa electoral y sí creo que hay unos temas que por ahí pueden generar escozor, pero en general son cosas de sentido común que uno como ciudadano lo haría. Por ejemplo, reestructurar la deuda. Si tú no le puedes pagar a una empresa, pues vas, te sientes y dices, oye, no te puedo pagar, no me ajusta, ¿qué hacemos? Es decir, si te pones a leer, si hay puntos polémicos, pero hay otros puntos que son, pero creo, bastante de sentido común. ¿Reestructurar, ¿no? O moratoria? Porque también lo que uno hace a veces es, ¿sabes qué? Mira, debo, no niego, pago, no tengo. Y ese se le adjudicaba a Syriza y por eso mucha gente pues no votó por ellos, o a algunos se les asustaba para que no votaran por ellos. Lo platicamos después de la pausa, porque además también esto tendrá implicaciones económicas, y también les preguntaré si otra de las cosas que se dijo de Syriza es cierta, que amenazó con salirse de la zona euro y que eso también tiene temblando a los organismos internacionales, y que incluso eso que se llama euro hoy está en riesgo justamente porque ganó este partido de izquierda. Estamos hablando de un Andrés Manuel López Obrador que era un demonio, que nos decían que ahí venía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y nomás nunca llegó. Lo platicamos después de la pausa. Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca de Syriza, que resultó ser el verdadero demonio para la Unión Europea y que, de acuerdo con lo que se ha dicho en las últimas horas, pues va a dinamitar eso que conocemos hoy como la Unión Europea, si se cumple lo que han dicho los apocalípticos, porque luego resulta que en realidad pues está recordándonos mucho la historia de Andrés Manuel López Obrador. Es un peligro para México, Syriza es un peligro para Grecia, ¿no? Sí, te van a quitar tu casa, se va a devaluar todo, va a llover de abajo para arriba, ¿no? Una serie de cosas ilógicas que van a trastocar la realidad económica, cuando en realidad, incluso aunque Syriza fuese a salir del euro, se han hecho estudios serios, no es factible, no es muy factible que digamos ni beneficioso en sí mismo que alguien saliera de manera desordenada de la zona del euro, ni siquiera está a favor de los intereses de Grecia. Si bien hay cosas que se tienen que reformar, a mí me parece que estas leyendas negras o amenazas también tienen varias razones de ser. Las de Alemania, que dicen, bueno, pues tal vez si se sale Grecia de la Unión Europea, pues no es tan malo, más es una amenaza y el conminar al nuevo gobierno griego a que pague o afronte las desastrosas consecuencias, que una llamada a que Grecia salga de la zona euro. Porque esto no nada más minaría la credibilidad, sino el desvincularse de una moneda común. En términos de política económica, no vale la pena discutirlo aquí con sus hilos finos, pero es muy difícil, es muy, muy difícil. Y los estudios de organismos internacionales que se han hecho serios dicen que la factibilidad de hacer eso es baja y trae costos altísimos. Así que, tanto como hemos visto en España con el partido, pues tal vez un poco análogo de Podemos, como con Syriza, que es una coalición de partidos de izquierda, por usar un término útil, radical, que se salen un poco de las políticas tradicionales, siempre hay este tipo de exageraciones, pero Syriza tiene sus matices. Por ejemplo, la coalición que hicieron con este partido, que hay que decirlo con todas sus letras, es de derecha, es porque hay coincidencias en términos de política económica. Por ejemplo, Syriza no se alió con el Partido Comunista, que tiene incluso más asientos en la fracción parlamentaria, tiene uno más, me parece. Tienen 15, y con quien Syriza hace este convenio de coalición tienen 13. Pero la izquierda comunista dijo que no iba a hacer pactos con nadie de arriba hacia abajo. Entonces, Syriza parece estar consciente como formación política de que hay realidades económicas que se tienen que trastocar, que no tienen que pasar por preceptos ideológicos de tenemos que hacer todo a ultranza, y me parece que, salvo lo que podamos ver en las futuras semanas,
podrán navegar responsablemente con la economía griega. Ahora, más allá de lo económico, lo que sí llama la atención es el fenómeno social y político de Syriza, que se empieza también a materializar en España con Podemos, ¿no? Líderes jóvenes, carismáticos, con otra agenda, con otras propuestas que vienen a refrescar la política. Y que además, exacto, entienden de comunicación y de imagen, ¿no? Mira, yo creo que, y qué bueno que tocas el tema, yo creo que la principal preocupación real de Alemania y de otros países está más relacionada con la parte política, de esta insubordinación política que puede empezar en Grecia, puede expandirse con España, y entonces de repente eso te plantea la necesidad de rehacer las reglas dentro de la Unión Europea. Quizá más que estos rompimientos de nos salimos de la zona euro, porque además luego eso yo creo que es bastante complicado, como bien lo señalan, pero sí te puede generar una correlación de fuerzas distinta hacia dentro de la propia Unión, viendo este tipo de gobiernos que empiezan a aparecer, ¿no? De hecho, eso ya venía desde antes, o sea, tampoco es que empieza con clásico, ¿no? Sí, o el mismo caso de Francia, aunque está muy, digamos, muy moderado, pero Hollande llega también con una agenda de izquierda, es decir, estamos viendo más bien a una Europa que por la situación que están teniendo de crisis económica, está regresando a gobiernos de izquierda. Ese es lo fallido de las recetas de austeridad, ¿no? De las austericidas, ¿no? Claro, y que te está mostrando que esa no era el camino porque te está saliendo todo mal. O sea, tienes más deuda y más recortes. Más pobres, más desiguales, o sea, más todo te salió mal. Entonces eso, por supuesto, que tiene una traducción de voto. A ver, ¿no? otra vez lo voy a tratar de traducir al castellano de barrio de Guadalajara, ¿no? A ver, ¿por qué las políticas de austeridad o las políticas que dictan los grandes países o las grandes potencias económicas sí funcionan con ellos y no funcionan con los pobres? Porque la austeridad en San Javier... En San Javier no hay austeridad. Es que mira, fíjate... Es que es lo que te iba a decir. A ver, es que... tenemos que comparar, por ejemplo, que Alemania sería San Javier y que Grecia sería, no sé, Oblatos. No sé si tanto de diferencia, porque ahí la diferencia yo creo que igual es más alta. Digo, es difícil comparar. Ajá. Pero, por ejemplo, Grecia tiene un promedio de gasto social público como el 35% de Alemania, en términos de relación con su PIB y con su presupuesto. Es decir, Grecia gasta mucho menos en estado de bienestar. A ver, Grecia tiene, por ejemplo, problemas en que no cobra bien impuestos, tiene problemas similares a los nuestros, alta informalidad, tiene, por ejemplo, una productividad que está a la mitad de Europa. Es decir, tienen que hacer muchas reformas los griegos. En el momento en que mejor estaban económicamente, que más recaudaban, traían un déficit del 9% del presupuesto. O sea, gastaban 9% más de lo que tenían en su momento de cúspide económica, cuando el libro te dice, pues en esos momentos ahorra, ¿no? Cuando vengan los momentos malos. Sin embargo, si uno lee ya el planteamiento de Syriza, no es para asustarse casi de nada. A mí se me hace... El problema es que los socialdemócratas en Europa se han ido de pronto tan a la derecha que ya cualquier cosa parece una radicalada. O sea, digamos, si tú lees el planteamiento de Syriza, es la recuperación de la socialdemocracia europea de los 70s, cuando llegó Mitterrand, o cuando llegó, por ejemplo, Felipe González a España. Son planteamientos que creo que es poner el estado de bienestar por encima de los acreedores. Y decir a los acreedores, a ver, mientras ustedes no se metan con esto, por ejemplo, en Grecia se duplicó la pobreza. Es decir, mientras no se metan con esto, ya después vemos cómo les pagamos. Pero esto hay que ponerlo como un principio fundamental del país, ¿no? Pero te digo, también es esta correlación de fuerzas políticas, porque finalmente si toda Europa se te llena con este tipo de gobiernos, pues ahí las reglas no las van a poner tan fácil ni de ese tipo. La división, ¿no? Perdón, Jorge, la división que creo y que sí eso podría, tal vez no dinamitar el euro, pero sí el proyecto europeo, es que veo cada vez más una lejanía entre el norte europeo acreedor, el que presta, y el sur europeo endeudado. Claro. Y ahí sí ya empieza a ver cómo nace España. Hasta geográfico, ¿no? Por ejemplo, en Portugal también están surgiendo muchos movimientos que se harán partido político y también serán competitivos. En Italia se rompió el bipartidismo desde hace muchísimo tiempo. Gobierna Matteo Renzi más por un problema más de que no se pudieron poner de acuerdo algunos, pero Beppe Grillo, el comediante, tuvo 25% de los votos. Es decir, la Europa del Sur dice... Así con estas reglas no, y la Europa del Norte dice, nosotros no vamos a mantener huevones improductivos. Entonces creo que esa ruptura de proyecto va a llegar el momento en que no sé si sea fácil de armonizar, ¿no? No, va a ser muy complicada. Es que sí está difícil, ¿no? Cerdos capitalistas contra huevones improductivos. No. Así se ven unos a los otros. Se la pasan tomando el Mediterráneo. Pero les han impuesto las recetas desde antes, ¿eh? O sea, eso no es de ahora. O sea, la política económica en muchos de estos países como Portugal,
Grecia, España, la han dictado desde estos países del norte, no desde hace 5 o 6 años, desde que empezó la zona euro. Y no solo en Europa, ¿no? Sí, Así pues es. nada más como para resumir por qué no funciona la austeridad. Digamos que usted se endeuda de repente, ¿no? Y usted quiere gastar, tal vez quiere comprarse un libro para aprender algo nuevo, comprarse un traje nuevo para ir a una entrevista de trabajo. Y usted se agarra un entrenador de vida que le dice, no, quédese con los mismos zapatos viejos, no invierta en su propia educación, se quiere cortar el pelo porque se ve mal, no gaste en eso. Usted tiene que ahorrar a toda costa y no tiene que hacer nada de eso. Ahorre y así va a salir de la crisis. Explíquenme ahora cómo funciona eso. No funciona. Bueno, lo que tienen es que no ahorraron y deben más. Es inadmisible algo así, ¿no? Bueno, pues como decíamos, sentido común, un poquito de sentido común. Pues gracias, Rodrigo, gracias. Enrique, gracias. Jorge, y pues estamos muy pendientes de lo que pase con ambos temas, tanto el de los periodistas como el de Grecia, cargadísimo de exageraciones. Hasta la próxima, pásenla muy bien. Ustedes, si tuvieran que elegir, ¿de qué lado estarían? ¿Del de los cerdos capitalistas o el de los huevones improductivos? Hasta la próxima. Clarísimo cuál. Pues aquí.